Acá dice que yo soy Mauri. Ahí está. Bueno, buenas noches, hermanos. Hoy nos toca entrar en la recta final, que es una porción en dos partes, y es una recta final en muchos sentidos. Final en muchos sentidos. Hasta ahora nosotros estábamos acostumbrados, recuerdan, a lo que llamamos el espiral descendente, es decir, una especie de pendiente del comportamiento del pueblo de Israel con respecto a desde el minuto en cual Dios le mandó tomar posesión de la tierra que le había prometido a Moisés, hasta el tiempo en el cual aparecerá aquello que en esta parte, en esta porción que iniciamos en el capítulo 17, se va a mencionar cuatro veces que no hay, que no existe, y es gobierno, orden, rey, no hay rey. Ahora, en este momento, el pueblo de Israel no podemos ubicarlo históricamente con demasiada precisión. Algunos dicen que hasta la historia de Sansón, hasta el capítulo 16, podemos medianamente trazar alguna especie de continuidad, pero en estos últimos capítulos los acontecimientos no permiten demasiado. Capítulo 17, estos cinco finales, 17, 18, 19, 20 y 21 pueden considerarse casi contemporáneos a Sansón en otras zonas o un poco posterior o desde allí hasta poquito antes del pedido del clamor del pueblo por un rey, digamos, ante Samuel. La verdad es que hay razones y motivos tanto para aceptar un argumento como otro a favor. En realidad no nos preocupa demasiado la precisión histórica, sino que lo que nos importa es este periodo de anarquía y de pecado sin igual, y la verdad un tiempo en el cual la realidad una vez más supera a la ficción. Le voy a pedir a algún hermano, no sé si Fernando está allí con Biblia, o bueno, cualquiera que pueda, ya que nos repase en dónde habíamos quedado, capítulo 16 versículo 31. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Bien, allí tenemos una palabra que venimos escuchando con cierta periodicidad, con cierta frecuencia, y es la palabra juzgar, shofet o shafat en hebreo, que la venimos escuchando, vamos, desde el título, el libro se llama Jueces. Sin embargo, esta raíz, este término, juez, justicia, juzgar, es la última vez que se menciona en el libro de Jueces. Es decir, a partir de este momento, lo que leímos la semana pasada es de alguna manera el fin. Dios parecería como que queda entre telones, conduciendo, asegurando su fidelidad, pero el pueblo ya decididamente no tiene rumbo, no hay justicia, no hay juicio. Por eso vamos a escuchar como una especie de estrofa que se repite, que en estos tiempos, en esta época, no existe, no hay justicia, no hay nada justo y no hay un juez en Israel. Por tanto, en realidad vamos a presenciar un periodo complejo de gran decadencia moral, de gran ausencia de liderazgo eh, y sobre todo de fenómenos extraños. Eh, la última vez creo que estuvimos cerrando el ciclo, el periodo de Sansón, el último juez mencionado y también recogido allá en el versículo 32 del capítulo 11 del libro de Hebreos. Sin embargo, a partir de este momento presenciamos alguna serie de antítesis muy, muy grotescas, muy, muy, muy llamativas. Veíamos allá por el capítulo 13, el capítulo 14, la historia de Manoa y su esposa, esta familia piadosa, reverente de Dios, que ya no la volveremos a ver hasta pasado el libro de Samuel y con ciertas otras características. Pero la palabra juez, justicia, como decíamos, hasta el capítulo 3 del primer libro de Samuel no volverá a repetirse.
Tal vez una única mención, si uno lee cronológicamente la Biblia, es que en Ruth capítulo 1, versículo 1 se dice que en tiempo de jueces se da y se enmarca la historia de Ruth, pero no volvemos a tener de nuevo este tipo de apariciones. Eh, a partir de ahora, la cosa se va a poner más fea todavía de como hasta ahora había sucedido. Ya no sucede, ya no vamos a poner la mirada en lo que pasaba en todo el pueblo de Israel, lo que pasaba en el pueblo de Israel, en las tribus separadas. No, ahora se va a dar un fenómeno bastante extraño. Vamos a tener una familia, en el seno de una familia, adentro de una misma casa, vamos a tener la apostasía tomada e interpretada como algo totalmente natural. Es decir, ya el exterior de alguna manera cauterizó tanto los sentidos y el corazón de los israelitas que ya vamos a tener una familia tipo modelo apóstata. Y ahí nos vamos entonces a focalizar en el día de hoy. Por eso podríamos empezar diciendo que lo que vamos a ver es la semblanza, para empezar, la semblanza de una familia apóstata. No sé si allí está acompañando la, la presentación. ¿Se ve bien? ¿Se Sí, ve completa, Dani? sí, 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 Ya. Se ve bien. pero no está en modo Denme un segundito presentación, ¿eh? nomás. Vos no lo pusiste en modo presentación. Sí, lo tenía en Bueno, presentación, pero a ver, voy a volver a hacerlo. ¿Que salió de otra forma? salió sin presentación. A ver ahí, No, bueno, está bien, está bien. a ver ahí, ahí. Se ve igual, bueno, se ve, se ve. ¿No se ve allí? A mí me aparece. Sí, 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 pero no se ve como... Sí, está bien, dale, dale, dale así, dale. Bueno, vamos a comenzar con la semblanza de una familia apóstata. Y acá yo le había pedido antes de comenzar a Daniel que me prepare un texto. Vamos a leer solamente dos, porque miren, hermanos, hay que esmerarse para en 4 versículos quebrantar mínimo 6 mandamientos de los más solemnes de Israel. O sea, 6 mandamientos. Vamos a ir descubriéndolos a medida que vamos entrando en el argumento. Pero podríamos decir así de alguna manera. Había una vez una madre perjura, una madre maldiciente que vivía en Efraín. Ahora, aquí aparece por primera vez, curioso, por primera vez en la Biblia, aparece este término. Por primera vez. Es el término jurar, conjurar, perjurar, fallar a un juramento, etcétera. Esto, de hecho, es un verbo muy infrecuente. Está 6 veces en toda la Biblia. No está entre las prohibiciones, sino que está entre aquellas. Es como una especie de conjuro que aparece pronunciado por algunas personas y que está siempre vinculado con una acción desvinculada de la verdadera piedad. Aquí la madre proclama, enuncia, grita, alza en voz y cuello y dice lo que no debe decir. Le pido a Daniel el capítulo 5 versículo 11 y luego vamos a ir a Levítico 5. A ver qué se nos prohíbe allí. ¿Deuteronomio o Levítico? Deuteronomio 5:11. Ah, bueno. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente el que tomare su nombre en vano. Bien, aquí tenemos una advertencia. Y vamos a la otra advertencia que está en Levítico 5, versículos 4 y 5. Y luego le voy a pedir si Fernando puede leer que nos haga una lectura del versículo 1 y 2 del comienzo del capítulo 17. O sea, capítulo 17, 1 y 2. Ahora le pido a Dani, por favor, el otro versículo. Así podemos seguir allí. Levítico 5:4. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando Bien, pecare en alguna de estas cosas, confesará
aquello en que pecó. Es decir, no sé si se dan cuenta, está acá planteando un principio de complicidad. Aquel que maldice, que proclama una palabra, digamos, vinculada a Dios, ya sea para jurar o ya sea para proclamar vanamente, si es testigo, fíjense, debe proceder de tal manera. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa aquí, por qué me adelanté con estos versículos. Adelante, don Fernando. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Deténgase allí. Bueno. Mamá, imagínate, yo le digo a Daniel, vamos a hacer de cuenta, Daniel, ¿viste el dinero que te faltaba por el cual vos lanzaste esa maldición que yo te escuché? Bueno, te lo robé yo, tómalo. Parece inocente, pero en realidad ya empezamos en algo raro. O sea, ya en el capítulo 17 empezamos con cosas extrañas. Estamos, vuelvo a decir, en el seno de una familia y en el seno de una familia que podríamos decir, ¿cómo es que se llaman las familias de hoy que no son, que son Disfuncionales, disfuncionales? Esto más bien es una familia no disfuncional, eventualmente es funcional, o sea, funciona de una manera muy extraña, o sea, muy extraña. Pero vamos a ver, había una vez una madre y había una vez un hijo que se llamaba Micaías. Y ya los sentidos nos pegan nos dan un primer golpe a los sentidos. Cuando uno lee en hebreo el nombre Mihai Yah, está leyendo el mismo nombre que leería en el libro de Daniel cuando lo traduce por Miguel, Mijayá. Es decir, significa quién como Jehová. Por eso en adelante, creo que las traducciones no lo respetan mucho, pero se dice Mica, Mica, no se lo llama Micayah, porque decir Micayah significa quién como Yah, como Jehová. Se lo va a mencionar 3 veces y luego no se lo va a nombrar más Micaías, porque es un despropósito hablar de quién como el Señor, quién como Jehová, a propósito de una persona que carece de todo tipo de verdadero temor a Jehová. Es decir, ya desde el nombre, ya desde la presentación de los personajes, tenemos una madre allí, tenemos un padre en principio ausente, no sabemos, desconocemos las razones, pero tenemos a una madre y un episodio familiar un tanto extraño. Entonces la madre lo que tendría que hacer, básicamente, según el sentido común, si un hijo suyo le ha robado una cantidad, acá estamos hablando no de un manguito, estamos hablando, se nos va a decir enseguida, de 1100 siclos de plata, lo cual significaría algo así como, hagan el cálculo de hoy, 12,5 kilos de plata. 12,5 kilos de plata o un oro de quilates, o sea, no tan puro. Ahora, estamos hablando de mucho dinero. Fijémonos qué es lo que pasa. Fernando, te pido de paso que sigas un poquito más. ¿Hasta qué versículo? Y vamos hasta el 4 incluido. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Esperá, Mas él, discúlpame. O sea, escucharon, ¿no? O sea, he consagrado este dinero a Jehová. O mm, sea, es tremendo. Es decir, lo que estamos escuchando es la proclamación con los labios de una ofrenda de dinero al Señor y por otro lado Robado. tenemos en la práctica el culto más aborrecible que hay. Hasta ahora nosotros estábamos acostumbrados que los israelitas de alguna manera se contagiaban, se contaminaban de los cananeos, entonces adoraban a otros dioses, iban tras Baales, rendían culto, pero acá es distinto, ¿eh? Acá ya no estamos hablando de lo mismo. Acá estamos hablando de un fenómeno extraño. No solamente como Gedeón va a aparecer de vuelta, esa especie de consultor mágico que es el efod, así lo entienden, no es originariamente ese su sentido, pero así lo van a entender. No solamente aparece el efod, sino que aparece este dato.
Pero acá es mucho más grave, después se nos va a dar un detalle más, porque no sé si alguno puede repasar Éxodo 20, 12 o 15, allí encontrará la prohibición clarísima, no necesitamos decir, pero de imágenes, de tallas. Allá en el Deuteronomio 4, 23, 25, el Señor dice, esto no lo hará ni lo que hay en el cielo ni lo que hay en la tierra, yo soy Dios celoso, mi nombre es celoso. Y yo no voy a perdonar al que hace tal abominación de hacerse una imagen. Es decir, es algo que por ahí para nosotros no es demasiado grave, pero que Dios se lo toma muy en serio. O sea, acá tenemos una familia, se consagra el dinero, pero ese dinero va a ir a dos lugares. A ver si logramos captar esta ironía. Son 1.100, vamos a poner que son $1.100, no lo es, pero vamos a ver si podemos entender la idea. Son $1.100 que le roba el hijo a su madre, ¿no? Se los devuelve a su mamá. Y entonces dice, este es el dinero consagrado a Dios. Toma, te voy a dar, hijo mío, para que vos te hagas los elementos religiosos que necesitas para tu casa, para casa. Y después yo me voy a quedar con 200 dólares, y con esa plata, ¿saben lo que va a pagar la madre? Va a pagar el final y el colmo de la abominación. O sea, con los 1.100 va a hacer varias cosas, Micaías, varios ídolos, pero la madre va a pagar el envoltorio, en hebreo es pasel, va a terminar de pagar la cobertura de plata. O sea, para de alguna manera terminar haciendo una imagen muy llamativa y muy poderosa, que finalmente va a tener un fin tremendo, ya lo veremos. Pero en realidad, la madre, ella, como consagró, fíjense la incoherencia, ¿no? Como consagró el dinero a Dios, ella tiene que participar en la obra de un ídolo, no a Jehová, lo contrario a lo que manda Jehová, y ponerle un envoltorio, o sea, recubrirla de plata. Plata más plata. Pero escuchemos esto, ella lo hace y la pregunta es, ¿qué nos podemos hacer? ¿Realmente, porque a mí no me queda claro leyendo el texto, ella realmente está creyendo que da un culto a Jehová? O sea, está engañada, está autoengañada, está mintiendo, se mintió antes para poder mentirse después. ¿Cómo cayó en este estado? O sea, ¿en qué momento una persona ya es incapaz de realizar acciones que tengan que ver con la religiosidad pura del pueblo al cual pertenece? Acá no vamos a encontrar ningún tipo de elemento religioso. Es más, el próximo personaje va a ser una especie de burla, caricatura a lo que es la tradición religiosa del pueblo de Israel, la institución sacerdotal en el pueblo de Israel. Eh, Sigo un poquito más, Fernando, porfa. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Bien, hasta aquí tenemos lo que dice allí, una especie de santuario. Dice el texto hebreo, lee, una casa llena de dioses. Después se nos va a explicar cuáles son los objetos específicamente en el versículo 5. Un efod, parecido a aquel de Simeón, unos ídolos que significa tefilín, se dice en hebreo, que significa literalmente protectores, los cuidadores, los guardianes, ¿no? Eran ídolos, estatuillas de ídolos paganos, superstición, piedad popular, lo que quieran allí imaginar. Y después realiza otra acción más. Una acción, no sé si más o menos grave que las anteriores. Los otros eran ofensa a Jehová. Esto no solamente es ofensa a Jehová, sino a toda la institución del pueblo de Israel. Dice, y entonces hizo, hizo para él a un hijo sacerdote. A un hijo lo nombró sacerdote. Claro, estaba el santuario, tenemos el efod, tenemos los protectores, digamos, los diositos, tenemos la gran imagen. ¿Qué hacemos? No tenemos quien lo gestione. Bueno, no importa. También vamos a proveernos de un sacerdote para la familia. No lo tenemos. No lo tenemos. Bueno, lo vamos a inventar. Según Números 3, 9 al 10, eh, no sé si alguno lo tiene a mano y lo quiere leer. Creo que es bastante claro sobre esto y lo que viene y nos puede llegar a explicar lo que sigue después. Números 3, 9 y 10.
A mí, ¿no? Sí, sí. Números 3. Ya va. Ahí está. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, y no, y darás los levitas a Aarón y sus hijos, les son enteramente dados entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Por si hay alguna duda. O sea, no hay ninguna posibilidad, yo supongo, de que en la mente de Micaías esta tradición, esta prohibición haya en algún momento pasado, porque creo que, a ver, se está hablando de una pena de muerte. O sea, se está hablando de que no puede uno, de ninguna manera, agarrar y nombrar a alguien sacerdote. Eso es algo que tiene que ver con una prerrogativa especial que el Señor quiso y tuvo con una familia de las 12 tribus. Pero como el efod tenían, recordaban que cuando lo vimos en el caso de Gedeón, tenía las 12 piedrecillas, además de Lumín y Tubín, tenía las 12 piedrecillas, piedras preciosas que representaban a las 12 tribus. Yo creo que cuando pasó esto, cuando agarra Micaías y directamente pone al frente, no dice ungir, no dice, no sé si en alguna traducción hay, lo ungió sacerdote, no, no está la palabra unción, no está, no puede estar ni está en hebreo. Dice, lo puso para él como sacerdote. O sea, lo hizo su sacerdote personal, digamos, a su propio hijo. Al Claro. hijo no, disculpen, no sé, como no tengo auriculares, si alguno habla, no sé si fui Chris, porque veo solamente unos. Sobrepóngase a mi voz y siga hablando, así yo me puedo callar, ¿vale? Porque no, como estoy viendo la pantalla completa, no sé si alguno quiere aportar algo, me interrumpen, ¿sí? Por favor. Eh, Ahora, fíjense, no se podía hacer esto, no se podía hacer lo otro, no se podía hacer lo otro, no tenemos tiempo, pero créanme que son un montón los mandamientos que aquí se quebrantan con tanta naturalidad, con tanta naturalidad. Y yo lo que me quedaba pensando era esta placa la hice por la tarde, que estaba terminando de orar esto, y se me ocurrió esto como reflexión, ¿no? Detrás de una religión mosaico, no mosaica. Esto me pareció, porque claro, estamos hablando de la ley de Moisés, las menciones que hablábamos anterior. Y además Moisés lo vamos a nombrar de vuelta, lamentablemente, en el próximo capítulo, a propósito de otra cosa que ya enseguida nos daremos cuenta. Pero detrás de una religión no mosaica, ¿eh? Mosaico. O sea, yace un corazón collage, un corazón que toma, copia, pega, digamos, pero que no solamente ofende al Dios Santo, sino que convierte al hombre en una fuente de maldición para su propia vida. Es decir, no puede terminar nunca bien. Y esto es lo que tantas veces puede pasarnos si nosotros queremos diseñarnos, erigir una religión a nuestro gusto, no solamente admitiendo cosas extrañas ya, sino naturalizando de alguna manera esto al punto de que ya pensamos en clave no cristiana. La matriz ya de nuestra mente no considera directamente la palabra. No solamente pasó que se olvidó un mandamiento, no es un pecado. Esto es una estructura de pecado que ya de alguna manera hizo raíz en el corazón de estas personas, en el corazón de un pueblo primero, y que luego se apoderó de toda la familia entera. Por eso representa de alguna manera estos primeros 5 versículos una especie de imagen, de recuadro, en el cual se va a montar la historia que sigue, pero se nos va a advertir aquí en el versículo 6 lo que será nuestro eco. No sé no sé si se fatiga Fernando y alguna otra persona, si no, si Fernando no tiene problema, le escucho claro a él el versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí, suspendamos acá, versículo 6. Luego lo vamos a repetir en el capítulo 21, versículo 25. Pero entre medio aparecerán 2 menciones parciales. Acá son menciones totales. A partir de ahora podemos esperar tremendas cosas, como de hecho las esperaremos. Va a aparecer, de hecho, vamos a encontrar, uno está acostumbrado a que los sacerdotes estén en el templo, ¿no? Uno piensa sacerdote, templo.
familia de Leví. Bueno, sirviendo. De hecho, en el libro de los Números, allí por el capítulo 35, se le concede a todos los levitas 42, si mal no recuerdo, 42 ciudades donde ellos debían ministrar al pueblo y ejercer este oficio sagrado, vamos a decir de alguna manera, ¿sí? Eh, Sin embargo, algo raro va a aparecer. O sea, la tribu de Leví no tenía parte, no tenía tierra, pero tenía tierra en todo el corazón de todas las tribus. Sin embargo, yo creo que cuando aparece esta persona, que vamos enseguida ahora a conocer, eh, vamos a adelantar el nombre, por las dudas, para que se llame Jonathan. Cuando aparece Jonathan, es este personaje que veremos ahora, yo creo que la piedrecilla de Leví que estaba en el efod del sacerdote, digamos, yo creo que se sale. O sea, de alguna manera yo creo que naturalmente esto es como una especie de, como si el efod fuese una especie, digamos, de persona, yo creo que esto directamente le da una estocada, una puñalada al corazón de la tribu de Leví y a todo el pueblo de Israel. Veamos esto insólito. Decíamos que habían ciudades específicas donde los levitas tenían que ministrar y decíamos que en realidad era un cargo vitalicio familiar y que ninguno podía usurpar. Acabamos de ver a Micaías cómo constituyó a uno de sus hijos, digamos, sacerdote de su propio santuario familiar. Y ahora vamos a tener una escena que la tenés que ver porque no te la crees. La tenés que ver. A ver, por favor, Fer. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a la casa de Micaía. Bueno, ¿Sigo? acá, antes de seguir, acá tenemos, esto es todo contradictorio. Hermanos, créanme, esto es un disparate. O sea, que haya un levita fuera de estos lugares de culto, un levita forastero, un levita de Belén de Judá, es decir, de una de las tribus más importantes que existen en Israel, que son los que comenzaron, los que subieron a comenzar la conquista. Ahora tenemos a un levita vago, a un levita vagabundo, a un levita errante, a un levita que después lo van a conocer de otra tribu, ahora vamos a ver, pero en principio lo tenemos por allí, caminando, dando vuelta en Siquem y dirigiéndose a la casa de un idólatra. Más allá de eso, ¿qué tiene que hacer un sacerdote fuera del lugar de culto? El sacerdote, usted sabe, la tribu de Leví fue apartada por Dios para su servicio. O sea que en realidad aquí ya, vuelvo a decir, es muy difícil seleccionar qué texto, qué versículo, qué porción escarbar y tratar de poner como ejemplo, porque todo parece una gran desintonía, todo parece un gran incordio. Hay que verlo, hay que leerlo para poder entender. ¿Qué hace un levita caminando por allí? Se presenta como león de Judá, como de la tribu de Judá y viene de andar por ahí. Viene a andar por ahí. Imagínense, ya después vamos a ver quién es, porque es una persona que no es indistinto saber quién es. Pero en realidad, acá lo que llama la atención es que en principio es una persona que pertenece a una tribu que fue consagrada, que anda dando vueltas sin lugar, sin patria, sin sentido, sin rumbo. Seguramente habrá vivido en medios de devocionales sacerdotales toda su vida. Por ahí iba al culto todos los domingos, todo Shabbat, iba y colaboraba, vaya a saber, pero en un momento, vamos, le surgió directamente ser libre, salir a vagar, buscar nuevos rumbos, nuevos caminos. Y cuando nosotros queremos hacer esto fuera de lo que sabemos que es la voluntad de Dios, vamos a encontrar problemas, igual que la tribu que aparecerá después, la vamos a encontrar en una situación imposible, buscando algo que ya Dios le había dado. Este es el tema. Vamos a encontrar como todas las promesas que Dios pensó y diseñó y entregó a su pueblo y a las personas se encargan a una de rechazarlas y que por rechazarlas tienen consecuencias y repercusiones en su propia vida. El que rechaza la promesa de Dios termina siendo esclavo.
termina siendo esclavo de sus propias promesas, de sus propios deseos, de los caprichos de su propio corazón. No hay posibilidad, no hay otra manera. Ahora, veamos, versículo 6 al versículo 13. Aparece este levita que andaba por ahí, andaba por Siquén, es encontrado en la casa de Micaías y bueno, recibe una oferta bastante importante. Lo encara Micaías cuando lo ve venir, versículo 9. Pegale todo hasta el 13, hasta el final, Fer. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues el levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en la casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Bueno, yo creo que añadir algo a esto sería medio redundante, ¿no? Solamente una cosa, un dato, un detalle, no es dogma, no es doctrina lo que diré, solamente es una curiosidad. Justamente estuve pensando en estos días en esto de no solamente vamos sacerdote, miren por lo que al final un levita, o sea, un pura raza de los descendientes de Leví, ya veremos de quién también, un hombre que nació y vivió en una familia religiosa, digamos que se le enseñaron y se le inculcaron los valores de la religión mosaica, termina no solamente vagando, sino al final por vestido, por comida y por 10 mangos. Quiero demarcar los 10 ciclos que son graves. Si uno lee el libro del Levítico, hermano, se va a encontrar con que hay muchas ofrendas que se puede hacer en el templo. Escuchen, ofrendas que se hacen en el templo. Hay algunas ofrendas que requieren además algún pago por un servicio e interviene un esclavo. Pero no todas las personas para su servicio valen lo mismo. Por ejemplo, el varón no vale igual que la mujer. El valor vale más en la cultura antigua. Pero no solamente eso. No vale lo mismo una persona de 20 a 60 años que una persona de 5 a 20 años. Entonces, si uno agarra Levítico 27, va a encontrarse que algunos votos, algunas promesas, se acompañaban de algún servicio y la entrega de una persona al servicio del templo, y las tarifas, el tarifario era este. A ver, más o menos, hermano, no me acuerdo si después lo repasan para ver, a ver si a partir del versículo 3, creo, a ver si es comprensión. Pero en principio, aquel que tenga entre 20 y 60 años, va a ser así, la paga va a ser esta. Si es varón, dije, va a recibir, digamos, va a ser el mejor postor. O sea, se va a poner 50 ciclos de plata. Si es mujer de esa edad, de 20 a 60, se va a poner 30, porque claro, es mujer. Ahora, si tiene de 5 a 20 años, el tarifario cambia, disminuye. Si es un varón, 20 monedas de plata. Pero si es una mujer, bueno, ya es mujer y es menor de edad, ya es complicado. Dame 10 guitas y quedamos. O sea, termina el sacerdote, el levita, aceptando un oficio que en realidad no le corresponde, en un tiempo que no le corresponde, en una familia que no le corresponde, fuera de su tribu que no le corresponde, y básicamente con el dinero con el cual se acompañaba un voto de un esclavo de la inferior calidad. Así termina esclavizándose este joven levita y así termina. Por eso termina este capítulo así con un sabor amargo. Vamos a pasar más ligero el próximo que viene, pero vamos a ver algunos acentos. Es una historia bastante grave, sobre todo porque tiene un antecedente. Le voy a pedir a alguien si por favor puede hacer así, ir al primer capítulo del libro de Jueces, al primer capítulo de Jueces, versículo 34, si mal no recuerdo, y entonces nos dice, cuando Dios, recuerdan, le iba dando a las tribus las órdenes para que vayan, conquisten, quiten a los pueblos y ocupen esa tierra, bueno, ahí las distintas tribus ya vimos en su tiempo que de estas 12 órdenes que el Señor manda, conquistar y no conquistar, ahí muchas veces no se conquista, no se expulsa y algunos incluso reculan, no quieren asumir y correr los riesgos que representa
creerle al Señor y su promesa y tomar esa tierra. Entonces, algunas tribus quedan allí boyando y de alguna manera, vamos, quedan viviendo una vida al margen sin tomar posesión de lo que Dios les prometió. Veamos de quién se nos habla aquí en este versículo. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Jerez, en Ajalón y en Saplim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Bien. ¿Sigo? No, allí estamos bien. Se nos habla de una tribu. ¿Cuál es la tribu? Neftalí, ¿no? ¿O no? Antes, Dan, Dan, Dan. de Dan. Vamos entonces ahora al capítulo 18, versículo 1, y vamos a ver esta escena que es muy extraña. 18:1. Y en aquellos días no había rey en Israel. Pero no lo dijo eso, Fernando. ¿Estás seguro que está leyendo bien? Me lo dijo ya hace un rato. ¿Otra vez? Sí. Vamos a ver qué Sí. pasa ahora. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para allí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Bien, téngase allí. No había tenido posesión. O sea, no había tenido posesión, no porque Dios no le dio, no porque Dios no lo mandó, no había tenido posesión porque no quiso tomar posesión. O sea, muchas veces nosotros estamos pensando, decimos, bueno, esto que te pido, esta bendición, y nosotros estamos tan a veces, queremos hasta el diseño de la parcela que Dios te va a dar, ¿no? Queremos diseñar hasta en los últimos detalles la bendición, cómo va a venir, si hacemos una oración, cómo va a respondida, cómo yo me voy a dar cuenta en medio de una oración, es como que va a bajar un serafín, un querubín, y entonces yo voy a saber que es una manifestación, me voy a postrar como en la zarza. Dios tiene muchas maneras de hablar. Lo que sí no podemos dudar es que lo que Dios promete, sobre todo en su palabra, por supuesto, sobre todo en la cruz del Hijo y la bendición de la salvación y la bendición de la santificación y de su gracia para poder seguir el camino y poder vencer todas las dificultades, seguir conquistando de alguna manera nuevas bendiciones que Él por gracia nos da, no por nuestro esfuerzo, sino porque ya así lo dispuso, darnos todo por gracia. Nosotros solamente nos queda aceptar, nos queda caminar, como diría Pablo allí en Efesios 2, ¿no? Solamente nos queda realizar las buenas obras que Él ya preparó y que en realidad de alguna manera ya por gracia Él ya las anduvo, las pensó para que las andemos sin nuestro esfuerzo, es decir, acompañados y enforzados por su propia gracia. Los hijos de Dan, no podemos aquí entrar en detalles, se me fue un poco el tiempo, pero aquí aparece la mención de Sora y Estaol, que es una zona que vamos a encontrar aquí, que si hacemos una reversión al último versículo del capítulo 16, allí por el 31, es en donde se entierra Sansón. O sea, vuelve a Sí. aparecer de vuelta esta ciudad, pero con otro sentido completamente distinto. O sea, lo poco bueno del decadente Israel bajo los jueces empieza a ser a su vez ya completamente historia. Historia de nuevas historias que van a terminar en peores historias. Ahora, va a aparecer una escena que nos va a resultar conocidas. La tribu de Dan anda vagando buscando una tierra, no tiene dónde caerse muerto, entonces lo que hacen mandan a unos inspectores, a 5 inspectores mandan, y esto nos hace recordar a Moisés, a Josué, 5 inspectores, se mandan unos hombres a inspeccionar la zona, y entonces van a un lugar, reconocen la zona, es una tribu, un lugar de los sidonios, de Sidón, llamada Lais. Luego la veremos y la mencionaremos, pero justamente van a esa ciudad, que vuelvo a decir, es una tribu sidonia, no estaba dentro de los límites en los cuales Dios había prometido la tierra específicamente, y como la ven tan tranquila, tan pacífica, tan indefensa, aprovechan y directamente se mandan a hacer una masacre y a ocupar ese territorio que originariamente no era el territorio que debían ocupar. Ahora, en el camino, el levita, recordarán que lo vimos en el capítulo anterior, aparece allí, vaya a saber, quizás estaba proclamando en voz alta algún himno, vaya a saber qué Dios, y resulta que cuando se acercan estos inspectores de Dan, ahí utiliza una palabra muy, muy curiosa, ¿no? Dice, jikirú, se acordaron de esa voz.
Esto suma más dramatismo. Dice, creo que se traduce habitualmente como lo reconocieron, allí por el versículo 5, ¿no? Dice, lo escucharon y lo reconocieron. Eh, Sin El embargo, 3. la palabra no es que reconocieron al levita, aquellos que venían de Dan, aquellos de la tribu de Dan, los inspectores, no lo reconocieron, se acordaron de él. Shakar es la raíz verbal. Es decir, que este levita, pa' peor, venía y también había tenido contacto con los danitas que estaban también por ahí buscando tierra y vaya a saber haciendo qué cosa. Entonces esto nos pone también en un marco más dramático todavía de acción. Lo reconocen, le reconocen y además hasta ejerce, ya se la recontra creyó. Se la recontra creyó el levita, se sabe, tiene conciencia de sacerdote directamente, por supuesto un sacerdote pagano, y hasta casi profetiza. ¿No? Le preguntan, lo encaran, le dicen, che, vení, vamos a ir a tal, conquistar a tal lugar, los hijos de Dan, ¿cómo nos va a ir? Les va a ir fenómeno. Vayan tranquilos, adelante. Los espías van a esta ciudad de los sidonios llamada Lais, encuentran una ciudad tranquila, vuelvo a decir, indefensa, ahí en los alrededores de Siquem, y entonces se les ocurre, versículo 13 del capítulo 18, porfa, alguno. Entrando pues, entrando pues aquellos en la casa de Micaía tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote le dijo, ¿qué hacéis vosotros? Escuchen. No, el 13. Escuchen, no, no importa, está bien. A ver, van los danitas, se acercan al territorio, reconocen al levita, se acercan al lugar, atacan con 600 hombres que tenían preparado para tomar la ciudad de Lais, atacan, digamos, toman el lugar y se van a robar los objetos sagrados, entre tantas comillas, del santuario de Micaías, y cuando lo encaran y lo ven al levita, le dicen, ch, encima patotero, ch, mano a la boca, ¿eh? Si no acá, se arma. Y vos también venís con nosotros. Así que le terminan robando no solamente al levita, la tribu de Dan, y se lo lleva y le dice, claro, bueno, al mejor postor, dijimos, ¿no? Al mejor postor. Le ofrecen, ¿qué te parece a vos mejor? ¿Ser un sacerdote de una familia pequeñita aquí en Siquem o de toda una tribu? ¿Qué responderían ustedes? ¿Qué preferirían? ¿Ser sacerdotes de una familia, de la familia de Micaía, o ser de la tribu de Dan? ¿Querés ser sacerdote de la tribu de Dan? Bueno, Depende de hace la su paga que opción. dieran. El que Hace más su pagaba opción. ha ido así. Hace su opción. Definitivamente elige ser sacerdote de una tribu. Les augura que van finalmente a obtener el triunfo, hacen los danitas de la tribu de Dan van y hacen un destrozo y terminan llevándose lo que era de mayor importancia en la casa y en la vida de Micaías. De esta manera, tenemos en la parte final, vamos, la historia de cómo toman Lais y lo convierten en campamento de Dan, Nahanej Dan, y finalmente se produce el ataque de estos danitas a los sidonios y ponen un cartelito bellísimo, a todo color, con lucecitas que dicen, bienvenidos a Dan. Así lo vamos de alguna manera a terminar. Bueno, voy a adelantar unas partes y solamente retomaríamos cualquier cosa la próxima semana, si Dios nos permite, pero en principio para cerrar, dos puntitos para luego dejarle a Dani que nos convide alguna aplicación. Tuve que correr un poco porque tenía bastantes detalles el texto, pero dos nomás, dos enseñanzas, una de Micaías y otra del levita, porque el levita no es cualquier levita, leyeron el texto. Vamos al versículo 30. Y vamos a saber quién es este levita. Había dejado al final, para que no lo tomen idea, a Jonathan, lo había dejado para el final, para que se den cuenta nada más que si hasta ahora era dramático cuando se enteren quién es. ¿Viste cuando te cuentan un cuento y decís, sí, no sabe quién fue? ¿No? No sabe quién fue. Bueno, vamos a contar, vamos a decir, Fernando, adelante, revélenos quién es este levita.
Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonathan, hijo de Gerson, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. El nieto Así- de Moisés, hermanos. El mismísimo nieto de Moisés. Parece como una especie, digamos, de ironía gigante si las hay. Por eso cuando pensaba en la frase anterior que decía, no es una religión mosaica, es una religión ya mosaico, es un mamarracho, pero si estuviera su abuelo, imagínense su abuelo esculpiendo de parte de Dios las tablas para dárselas al pueblo y este levita uno a uno encargarse de, siendo cómplice o siendo él mismo protagonista, quebrantar y romper no ya las tablas, no ya la religión, sino romper, a mi parecer, el corazón de Dios. Lo que sucede es que el corazón de él ya estaba roto desde antes. Micaías montó una vida, versículo creo que 24. Por favor, Fernando, y terminamos con este versículo, irónico si los hay. Le roban todo y lo dejan sin nada. Es decir, le roban todo. Escuchen lo que es todo. El levita que había instituido el sacerdote, el efod, los tefilín, los idolillos, y la imagen, el pasel, la imagen, digamos, recubierta de plata y de otras piedras preciosas. ¿Y con eso qué pasa? ¿Qué queda de Micaías? Por favor. Él respondió, tomaste mis dioses que yo hice y al sacerdote, y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué? Pues me preguntáis qué me pasa. Escuchen, tremendo. Me quitaron los dioses, me quitaron aquello que era, o sea, me quitaron la religión falsa. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Y no podía dejar de pensar en esto, hermanos. ¿Qué posibilidad hay real, real, de que haya una vida que pueda estar sin Dios? Escuchen esto. Que pueda estar sin Dios, pero que no pueda estar sin religión. Lo repito, no sé si se entiende. O sea, escuchen, una vida, yo, Pablo, puedo estar lejos de Dios, no estar en comunión con Dios, puedo quebrantar los mandamientos, pero lo que no puedo es dejar la religión mía inventada. No puedo dejar mi Dios de fantasía, no puedo dejar mis ídolos. Y la posibilidad que tengo de terminar convertirme como el levita, renunciar al oficio sagrado para terminar siendo un pantomimo. Existe como sustantivo, un pantomimo. En vez de elegir quedarse en Belén de Judá en su lugar, con su familia y realizar acciones, vamos a decirlo así, sagradas, cultuales, válidas y agradables a Dios, prefirió la pantomima de un culto apartado de Dios, pero ser autopromovido por una religión específicamente dentro de una tribu. Daniel. ¿Qué? ¿Para cerrar? Perdona, Sí, ok, sí, ok. si quieres hacer algún aporte. Yo no sé si alguno quiere hacer algún aporte, es un capítulo, es una historia, estos dos capítulos muy fuertes, ¿no? Y creo que lo que más nos llama la atención a todos es cómo creemos que Dios se complace cuando inventamos la forma de llegarnos a Dios, la que nos conviene, la que nos gusta, porque construyeron ídolos que les costó dinero, que ofrendaron dinero, ídolos a su manera y a su gusto. Qué fácil es intentar servir a Dios, ¿eh? Es como que todos los caminos conducen a Roma. Y me parece que no, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? A mí me hace pensar el tiempo actual, presente, que justamente es lo que hace la gente, ¿no? Construirse un Dios a su manera, ídolos a su manera, formas de llegar a Dios a su manera. ¿Y cuánto puede satisfacer eso, no?
cuánto puede llenar eso momentáneamente. Pero sí, buscan eso, ¿no? Busca hoy la gente, sí, yo creo en Dios, creo en Jesús, sí, sí, pero no en la iglesia, pero no voy a la iglesia. Pero tampoco creo en esto y no creo en lo otro. Creo en lo que creo, en lo que quiero creer, en lo que me conviene creer, en lo que me gusta creer. Entonces se hacen las personas hoy diosillos, altares, a su manera. Es tal calcado, me parece, al tipo de manera de hoy querer llegar a Dios de una forma particular, ¿no? Eso. Fíjense el versículo 13, si no, me parece que nos espanta todo del capítulo 17. Ahora sé que Jehová me va a prosperar porque tengo un levita por sacerdote. Qué, qué tremendo. Dios nos bendice porque hacemos las cosas a nuestra manera para Dios, como yo quiero y fuera del modelo de la palabra de Dios. Como que obrar mal cuando el objeto, el objetivo es bueno, no importa obrar mal. ¿Eh? Sí, y la necesidad de amuletos que tienen que tienen las personas, ¿no? El levita era un amuleto de la suerte. No sé si alguno quiere aportar más. Karina, Alicia, Fernando.